¿Qué tal, queridos amigos? Y ya pasó, no lo puedo creer, el tiempo vuela. Pasaron 2 años, casi 2 años, desde el lanzamiento de los AirPods Pro de segunda generación. Y hay que reconocer que están buenísimos. Te diría que son casi perfectos. Pero bueno, los rumores van creciendo con respecto a un lanzamiento este mismo año de los AirPods Pro de tercera generación. Ahora bien, ¿queda margen? ¿Hay mucho para innovar? Quédate en este episodio y te voy a analizar completo todo porque sí, hay margen y pueden mejorar aún más. Comencemos. Y voy a comenzar dándote un par de parámetros que cuando los hice para esta investigación realmente me sorprendieron. Desde el punto de vista de que no tenía una escala, una magnitud de lo grande que es el negocio para Apple en relación a su share, a su distribución de ingresos. Si vos analizás, durante 2023, porque los datos del 2024 todavía no los tenemos, se vendieron, escucha bien, casi 80 millones de unidades, teniendo en cuenta el crecimiento, y los AirPods en este momento Pro de segunda generación son de los más elegidos dentro del universo de los vestibles, tomando de manera abrumadora mayor segmento que el Apple Watch. Vos te vas a decir, ¿qué tiene que ver el Apple Watch? Estamos hablando de AirPods. Bueno, de eso van los rumores, porque teniendo en cuenta ese descomunal avance y en el momento que lanzaron los AirPods Pro de segunda generación, ya habíamos dicho, están buenísimos, realmente han mejorado. Entonces la pregunta es, ¿los AirPods Pro de tercera generación tienen espacio para mejorar en esa relación? Si vos tenés en cuenta, incluso han expandido con funcionalidades nuevas que salieron posteriores. Entonces, ¿vamos a analizarlo? La respuesta directa es sí. Siempre hay mejora. En este caso vamos a comenzar con el punto número 1 y el más evidente. Los AirPods Pro de tercera generación se espera que tengan un mejor sonido, balanceado por múltiples variables, pero la primera y más fundamental es que mejorarán su driver y esto va a poder generar frecuencias divididas entre graves, medios y agudos, tomando esas frecuencias que puedan. Incluso algunos rumores hablan de separar entre un driver, un buzzer e incluso un tweeter que permitan agudos mucho más delicados. En el cuerpo y tamaño del AirPod de tercera generación, la versión Pro, es poco probable que puedan dividirlo en distintos sistemas de sonido para esas frecuencias, pero es altamente probable que tomando ese punto intermedio con mejores respuestas en altos y en bajos, genere un sonido mucho más contundente. Por lo tanto, el segundo punto a analizar es el ANC, que es el algoritmo, el sistema combinado de múltiples variables por el cual cancela el sonido ambiente. Entonces, en esa combinación de balance de un sistema de sonido de altísima calidad que mejora también la cancelación de sonido ambiente, es evidente que tendremos mejoras en los dos puntos básicos y más importantes de AirPods de sistema de sonido, la calidad y la cancelación. Pero quiero pasar a un punto que no es menos importante y que es fundamental en ese combo, que es el sistema de protección, la carcasa, el estuche, que no es menos importante. Quiero que lo tengas presente, no solamente por las cargas, sino por un montón de variables que son importantes. Y teniendo en cuenta lo que ha pasado con el último lanzamiento de los AirPods regulares, vemos un diseño mucho más acotado, con una luz interior, vemos una tendencia mucho más minimalista y más pequeña, algo que además de que tiene un impacto en la distribución, en los valores y en la huella de carbono para poder alcanzar esta agenda que Apple se ha propuesto, sí vemos una evidencia de que se está apuntando a líneas mucho más elegantes, finas, súper mínimamente invasivas, en las que todo, incluso los botones físicos y todos los detallitos que había en la silueta de la carcasa, se eliminarán. También se espera una mayor eficiencia en las baterías internas de la carcasa para poder bustear una carga en menor tiempo y mayores cargas para mantener esos AirPods al máximo. Por lo tanto, esos puntos ya son una gran promesa. Pero hay más. Sí, mucho más, ya que acaban de lanzar los Powerbeats Pro 2 y son el indicativo claro de que estas mismas funciones llegarán a futuros AirPods, en este caso AirPods Pro de tercera generación. Porque vamos a enfocarnos en una tendencia de utilizar los productos de todo el ecosistema en materia de salud. Acá viene un detalle que es importantísimo. En las últimas actualizaciones, los AirPods Pro de segunda generación ganaron la posibilidad de funcionar como elementos de asistencia y ayuda para la audición.
Esto en combinación con otras variables como el enhancement, la mejora de la voz en conversaciones, la reducción de sonido para el impacto, el modo transparencia, los han posicionado como un potencial elemento también de salud. Entonces, ya que estamos en este segmento, es esperable que ahora que sabemos que los nuevos Powerbeats Pro 2 incorporan monitoreo cardíaco con altísima precisión, es esperable que estas funciones lleguen a los AirPods Pro de tercera generación. En dos escenarios posibles. El primero es que tengas un Apple Watch. Entonces la información se va a evaluar, analizar y combinar con la del Apple Watch. Fundamentalmente para entrenar mejor los algoritmos y ver si los datos que tenemos con una de las fuentes son exactos a los que tenemos con la segunda fuente que te está tomando en los oídos esos datos de variación cardíaca para darte alertas si tenés alguna condición médica grave. Eso también es importante desde el punto de vista de la realidad a corto plazo para las alertas de salud. El segundo escenario es que no tengas un Apple Watch y Apple te está brindando, gracias a un sistema de sonido, la posibilidad de también tener un monitoreo cardíaco. O sea, en cualquiera de los dos casos es muy bueno. Pero siguiendo con la línea de salud, los rumores son muy positivos al resto de las variables. Y pensa esto, los AirPods Pro de segunda generación ya existían cuando salió el sistema de actualización para la ayuda auditiva. Pensá si vos lo podés diseñar desde cero. Entonces voy a unir un montón de rumores. Primero, si el H2 fue un silicon, un chip súper bueno, pensá lo que va a ser el H3, con mayor potencia, mejor rendimiento, más capacidad de análisis. Ese chip además va a tener posiblemente un mejor balance de performance en base al consumo, por lo tanto te puede durar más la batería. Pero esa calidad puede mejorar en combinación de que ahora van a fabricar unos sistemas de sonido en base a conocer ya todas las implicancias de un sistema de ayuda auditiva. Imagínate que si logra identificar mejor las frecuencias para el modo transparencia, vas a poder oír una conversación aunque haya mucho ruido ambiente. Y si tenés una cuestión de salud, ya que han logrado esas homologaciones Apple, vas a poder utilizarlos como sistema de asistencia, mejorados en esa combinación algoritmo y software a partir de un hardware más poderoso como es el H3, con además una mejor posibilidad de encontrarlos más rápido gracias a ese algoritmo y en combinación a lo que te decía en un principio, que era mejor sonido. Si nosotros utilizamos las variables combinadas de un algoritmo que toma el sistema de cancelación de sonido y puede procesar más frecuencias gracias a ese silicon, el H3, es altamente probable, un rumor, de que puedan mejorar sonido y audio sin compresión o con más calidad. ¿Te acordás que te había dicho que iban a lograr mejor frecuencia y mejores respuestas en base a los drivers? Es decir, finalmente a la parte que se mueve y que genera el sonido. Si el software procesa sin compresión, los AirPods Pro de tercera generación van a estar buenísimos. Esa combinación de variables entre el modo de transparencia, el modo de aislación de sonido y el modo de los algoritmos, cómo procesan, es la clave del éxito de estos equipos. Y por último, un detalle. Recordá que los AirPods que salieron recientemente tienen un cuerpo diferente, con lo cual son más confortables al oído. Evidentemente tenemos las almohadillas que son ajustables según el tamaño del pabellón auditivo, pero si cubre mejor tu oreja y tiene una mejor respuesta, pensá que la combinación entre cancelación pasiva y activa, es decir, si te cubre toda la oreja, se mete menos sonido. Si además el sonido lo filtra evidentemente mejor, el cuerpo y el confort de usarlos, incluso si estás corriendo en distintas acciones, va a funcionar mucho mejor. Esa combinación de algoritmos y un cambio de estructura en la distribución de cómo va a ser el cuerpo de estos AirPods es genial. Por lo tanto, yo estoy súper entusiasmado. Los AirPods Pro de tercera generación parecen buenísimos y espero que si te gustaron lo pongas en los comentarios. Y si no, decinos qué te gustaría que tengan, qué faltó,
qué es bueno que puedan incorporar. Y si te gustó, podés considerar darnos un like, suscribirte y ser miembro de nuestra comunidad La Manzana Mordida Plus. Tenemos un regalo increíble como este que estás viendo. Además tenemos un grupo de Telegram, un podcast dedicado para todos nuestros suscriptores y los mejores cursos. Finalmente solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau chau.